Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en Seminarios Web El Mundo Cambió. Tenemos la fortuna de podernos tomar hoy un café con el mayor Alexander Huerteros. Desde hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo en Seminarios El Mundo Cambió y es un ciclo de entrevistas que las denominamos entrevistas que cambian mundos. La idea de estas entrevistas, mi mayor, es ver cómo personas, empresarios, empleados, a través de sus experiencias, de su vida, de su día a día, hacen cosas diferentes y han logrado tener una visión diferente del mundo, de lo que nos está sucediendo y han logrado aportar algo a la sociedad. Para mí es un placer iniciar este ciclo de entrevistas con usted. Admiro muchísimo su trabajo, admiro muchísimo todo lo que usted hizo en la Policía Nacional. Admiro su don de gente y esa capacidad que tiene usted para divulgar sus conocimientos y todo lo que usted ha aprendido y esa capacidad que usted tiene para levantarle el ánimo al que se siente caído. Para mí es un placer tenerlo acá con nosotros y creo que vamos a darle paso a la entrevista, mayor. Entonces vamos a tomar el primer café de este ciclo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y comience, mi mayor, por contarnos quién es el mayor Alexander Huerteros. Bueno, el mayor de uso buen retiro, Julio Alexander Huerteros Álvarez, quien les habla. Soy natural de un municipio de Boyacá, se llama Moniquirá. Es un clima cálido. Muchos dicen que los de Tunja bajan a bañarse ahí en las aguas termales de Moniquirá. Es una ciudad de agricultura, se ve mucho la caña de azúcar, la panela y varios productos campesinos, llamémoslos así. Moniquirá es una tierra muy agradecida y me siento muy orgulloso, primero de ser boyacense y tener raíces del campo, porque mis padres de alguna manera son campesinos y salieron a la ciudad y se hicieron profesionales, y eso es mi hermoso Moniquirá. De igual forma, Moniquirá tiene muchos turismo ahorita. Es un sitio para que vayamos y visitemos. Allá estuve prácticamente toda mi infancia. Allá hice la primaria, la secundaria. Igualmente, pues presté mi servicio militar como auxiliar de policía en ese municipio. Y a partir de que terminé el servicio, pues ya salgo de esa tierra para continuar nuevos horizontes. El mayor Huerteros es una persona muy sencilla, humilde, le gusta trabajar en equipo. Le doy gracias a mis padres por la formación, los principios y valores que siempre me inculcaron desde pequeño. Somos una familia muy pequeña, 4 somos, todos estamos vivos, gracias a Dios. Soy el mayor, tengo una única hermana, es administradora de empresas. Tengo otro hermano que es el menor, que es un capitán piloto de la Fuerza Aérea de Colombia, está ahorita radicado en Barranquilla. Y otro hermano que trabaja en la Universidad La UIS, es ingeniero. Y pues esa es nuestra familia, muy pequeña pero muy unida. Y eso es en pocas palabras, le describí qué es el mayor Huerteros. Mi mayor viene entonces de una familia muy unida, viene de una familia laboriosa y muy bonito como lo describe usted, que le da gracias a sus padres por enseñarle esas cualidades que hoy en día usted resalta. ¿Qué formación académica tiene el mayor Julio Alexander Huerteros? Bueno, yo voy a contar toda la historia de mi formación académica porque hay unos tiempos
o unas anécdotas que pues eso lo marcan a uno para siempre, siempre para ser mejor ciudadano o mejor persona ante todo. Yo empecé a estudiar en Santana, Boyacá, donde estábamos radicados inicialmente. En Santana, Boyacá, hice inicialmente en el casco urbano 2 años. Luego mi papá decide que me vaya a estudiar con él, porque mi papá es rector de un colegio en la zona rural de Santana, Boyacá. Cuando me voy a estudiar con mi papá, pues en ese entonces, pues tocaba era caminar desde el pueblo hasta el campo y viceversamente, así era en el día. Cuando eso yo estaba muy pequeño, esos desplazamientos que hacíamos, pues uno siempre se cansaba. Para mí fue muy duro. ¿Cuánto más o menos de desplazamiento? Estamos hablando más o menos que en el día hacíamos como unos 7 kilómetros, recorríamos con mi papá desde el casco urbano hasta la vereda La Palma, que queda en Santana, Boyacá. Ese desplazamiento lo hacíamos inicialmente por la vía central y tomábamos ya la entrada a la vereda y caminábamos. Pues para mí, un niño pequeño, pues para mí era agotador al comienzo, pero eso es como una dinámica, ¿no? Ya uno se acostumbra, llegamos al colegio y era como cualquier otro estudiante más, siendo mi papá el docente de las clases. Salíamos ¿Eso a la... no, eso no lo hacía más difícil que su papá fuera el docente? Sí, porque mi ¿Cómo papá, le iba con el bullying de los compañeros? pues siempre todo el mundo me miraba, pero mi papá es una persona muy profesional y él me exigía igualito que cualquier otro estudiante. No tenía ninguna preferencia. Es más, yo creo que me colocaba el doble de trabajo que le colocaba a los demás. Me imagino que con un propósito, ser mejor humano, ser mejor persona, ser mejor estudiante. Y esa fue una etapa muy bonita porque cuando terminábamos la jornada laboral, tocaba otra vez iniciar el desplazamiento caminando hasta nuestra casa. Entonces, usted no se imagina caminar después de la 1 de la tarde, ese sol que hace allá, eso parecía que la cabecita le duele a uno. Y mi anhelo era llegar a la central, a la vía principal. ¿Por qué? Porque siempre nos tomábamos una Coca-Cola ahí en esa tienda de la esquina, en la vía principal, ya cuando tomábamos la central. Y usted no sabe cómo yo disfrutaba esa Coca-Cola. No le hago publicidad, pero ese era nuestro anhelo. De ahí iniciábamos ya a la casa, llegábamos, almorzábamos y a hacer las tareas. Y ahí imagínense cómo queda uno, agotado, cansado. Pero para mí eso fue importantísimo porque yo ya empecé a valorar cómo los niños del campo se esfuerzan para salir adelante. Todas son experiencias. Por el camino nos encontramos animales, conejos, digamos así, lagartijas y eso fue una experiencia muy bonita. Entonces, por eso me marcó mucho mi papá. Ya cuando terminamos prácticamente la primaria, por cuestiones laborales, mi mamá, que trabaja en la salud, se encontraba trabajando en el hospital de Moniquirá, Boyacá, y mi papá pues continuó trabajando en Santana. Mi papá viajaba todos los días ya, desde Moniquirá hasta Santana, y entonces en Moniquirá ya cambia todo el panorama. Ya no tenía tanta protección, digámoslo así, por mi papá. Empieza un mundo totalmente desconocido para mí. Pues no es lo mismo uno haber estudiado en el campo que estudiar en la ciudad. Ahí sí hay más, digamos, más indisciplina, llamémoslo así. Los niños en el campo son como más serios. En ese entonces eran muy serios, muy tranquilos. Y en el colegio terminamos y empezamos nosotros a estudiar en la universidad, ¿qué? En la sede pedagógica. O sea, yo estudié bachillerato pedagógico porque el sueño de mi papá era que algún día yo le recibiera el colegio. O sea, ya creo que eso me lo tenía en las escrituras. Entonces, empiezo a estudiar en la normal de Moniquirá. Una experiencia muy bonita. Primero porque le da a uno muchas herramientas para hablar en público, dominar ciertos temas, perder ese temor que a veces nos da en hablar cualquier persona frente a 10, 20 personas. Entonces, estudié en en la sede pedagógica y fue algo muy importante. ¿Por qué?
porque me permitió empezar a dar clases. Y me acuerdo tanto la primera clase que yo di en la escuela anexa a los niños de grado primero de primaria. Y la primera clase, el tema era la fábula, la tortuga y la liebre. Entonces, Y usted empieza a dar clases, pero siendo aún estudiante de bachillerato. sí, esa es la modalidad que tiene ese plus que tiene estudiar en un colegio normal, de que es bachillerato pedagógico, que sale así en ese entonces. ¿Por qué? Porque fuera que usted es estudiante, usted tiene que ir a demostrar que tiene que tener esas ciertas habilidades para ejercer la docencia. Entonces, toda la metodología que uno que tenía. Entonces, le comentaba que la primera clase era la fábula de la tortuga y la liebre. Me acuerdo tanto como si hubiese sido ayer. Y usted no se imagina todo lo que yo empecé a analizar y a pensar de cómo iba a tener a todos esos niños quieticos. Porque los niños de primaria, de primero primaria, pues son inquietos un poquito, ¿no? No se concentran ya como un niño de quinto y demás. Entonces, planeé tanto que primero hice unos frisos, luego me llevé una, no sé dónde conseguí una tortuga, pero me la conseguí y me conseguí un conejo. Y entonces lo hice, me metí tanto en el papel de la clase y atrás está la profesora, que es la directora de ese curso, quien le hace a uno una evaluación por clase y entonces le dan una nota, si lo hizo bien, si lo hizo mal y demás. Entonces todo eso tenía que afrontar. Primero, que a la docente le gustara mi clase. Dos, que a los niños tenerlos contentos y entendieran el tema. Y tres, que yo me sintiera tranquilo. Entonces, fue Que un la trabajo en parte, equipo. que la parte de ¿Sí? tener a los niños contentos y tranquilos es la más difícil. No, total, no. Eso para mí fue algo que me tocó analizarlo, pensarlo y construirlo. Entonces, se vino el día de la clase. Empezamos desde el momento, por eso hay una frase muy importante, dice que todo lo que usted hace comunica. Todo lo que usted hace comunica. Entonces, desde el primer momento yo tenía que comunicar ¿qué? Amor, cariño, trabajo en equipo y que se concentraran en este personaje. Empezamos la clase y todos los niños, durante el tiempo que duró la clase, hubo concentración. Ningún niño pidió permiso para ir al baño. Ninguno. Fue tan bonita la clase que hasta la profesora me dijo, me gustó la clase. Me dijo la profesora, yo nunca había entendido la fábula de la tortuga y la liebre. Ahora sí me quedó claro. Entonces, para mí fue algo tan bonito y me dijo la profesora, usted tiene madera para ser docente. Hijo de pucha, entonces ahí me acordé de lo que me decía mi papá, el profesor Julio Martín Walteros, me acordé de esas palabras y yo dije, bueno, no importa lo que le toque a uno hacerlo, pero hágalo con amor, ponerle vocación a cada una de las actividades. Entonces, terminamos el 11 y viene la decisión de qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar y demás. Entonces, luego, cuando ingreso a la policía, recibí varias capacitaciones, varias formaciones. ¿Por qué y de dónde viene la decisión de ingresar a la policía? Pues imagínese que en esos desplazamientos que uno hace en el pueblo cuando uno salía a jugar trompo, a jugar chermis, a jugar la golosa, canicas, yermis, jugábamos béisbol, juegos que hoy en día ya no se ven. Esos juegos le permitían a uno como que pensar y resolver problemas en el momento. ¿Cómo usted ganar? Y en esos desplazamientos, un día me quedé leyendo el letrero que decía Alcaldía Moniquirá de... Yo dije, bueno, esta alcaldía, ¿quién es? Entonces, inicialmente yo quería ser político, quería ser alcalde político. Pero me puse a pensar, pero un político a los 4 años, 3 años ya no se acuerda a nadie. Entonces, no quise. Entonces, iba pasando por la estación de policía y entonces dije, vea, un comandante de estación atiende los requerimientos de la comunidad, de la gente del pueblo, de la gente del campo, o puede ser un canal entre los problemas que se le presentan a esos ciudadanos.
Entonces ahí buscamos nosotros una posible interés de ingresar a la Policía Nacional. Y algo aquí hay una anécdota muy importante. Cuando yo presto el servicio militar, yo quise prestar el servicio militar primero, pues para conocer si realmente me gustaba la policía. Entonces yo presté el servicio en mi pueblo como auxiliar bachiller y frente a mis habilidades que había adquirido como bachiller pedagógico de dar clases y eso, le hicimos una propuesta al comandante del distrito, en ese entonces era el capitán Iván Vera Rosés, un cucuteño, y le dijimos que nos dejara hacer una escuelita para dar clase a aquellos niños que de pronto no tenían recursos y demás. Entonces dijo, claro, no hay ningún problema. Entonces hicimos el proyecto, nos lo aprobó y empezamos a dar clases. Eso me generó de que sobresaliera un poquito más entre todos los auxiliares bachilleres y luego me puso otro cargo adicional, ser secretario de él, del distrito. Entonces, ahí aprendí a observar la toma de decisiones que él hacía frente a su planeación administrativa y operacional en todo el distrito, porque el distrito tiene que ver con varias localidades. Estaba Santana, estaba Tuguí, estaba Arcabuco, estaba el mismo Moniquirá, Santa Sofía y Site. Entonces eso de alguna manera me permitió crecer. Entonces mi mamá me decía que fuera médico, mi papá quería que estudiara yo la docencia y no le hice caso a ninguno de los dos. Entonces ahorré todas las mesadas. En ese entonces eran 74.000 pesos que le pagaban a los auxiliares bachilleres y las ahorraba mes a mes, más la liquidación, e hice el proceso de incorporación a escondidas de mis padres. Esto fue a escondidas. Y entonces hubo un momento Claro, donde el papá quería que usted fuera profesor. sí, claro, esa era recibirle la escuelita, ¿no? La escuela, porque esa escuela él la hizo, consiguió el lote, hizo su primera aula, la segunda aula, entonces ahí lleva como el amor y la marca prácticamente y quería que siguiéramos con ese legado que él con mucho esfuerzo construyó. Entonces, hago todo el proceso de incorporación, selección y salgo favorecido. Ahí viene la pregunta grande. ¿Cómo yo le decía a mi papá y a mi mamá que había sido seleccionado? Y entonces, a lo último se lo dijimos y gracias a Dios, pues, lo tomaron a bien. Me acuerdo que mi mamá me marcó con la pepa de aguacate toda la ropa para iniciar como cadete. Pero ella sí nunca tuvo el valor de ir a dejarme en la escuela. No fue capaz, entonces ya fue mi papá, unos familiares, unos tíos, unas tías y unas primas que fueron y me dejaron en la escuela y ahí inició el proceso. Por eso yo creo que lo llevo en la sangre. Dicen que no hay nada más bonito que uno escoger una profesión porque realmente le gusta. Y yo creo que eso fue lo que Dios me permitió y por eso ingresé a la Policía Nacional y Y, me siento orgulloso. y usted entra a la policía y pues como todo, uno empieza a experimentar cosas nuevas. Pero ¿en qué momento usted definitivamente dice, la policía sí es lo mío? Bueno, entonces cuando yo entro a la policía, en ese momento, pues en el pueblo no habían tantos oficiales que hubiesen sido egresados de ese municipio, ¿no? Oficiales, ¿no? Entonces, no sabía quién pedirle un consejo. Había un mayor en ese entonces, hoy en día pues, llegó al grado de general, se llama Oscar Gamboa Argüello, le decían el Ciclón en la costa, excelente funcionario. Siendo mayor, pues un día fui a su casa y él fue una de las recomendaciones que él me dio, es paisano, todo lo que haga, hágalo honestamente. Nunca se vaya a perder del camino. Fueron los primeros consejos que él me dio. Entonces, dije, pues aquí me toca es aprender solo. Entonces, mi primera unidad, donde yo salí destinado fue al departamento de Urabá, que eso tiene jurisdicción del Chocó, y parte de Antioquia y parte de Córdoba. Y llegué siendo comandante, estamos hablando en el año 98, comandante de estación
de Turbo Antioquia. Esa fue mi primer unidad. En esa unidad, pues usted imagina la ilegalidad que existía en ese entonces. En ese entonces habían grupos al margen de la ley, grupos que hacían y deshacían en el sector. También había un comercio ilegal. Acuérdese que aquí hay el Golfo. Ahí encontramos nosotros ingreso de mercancías y demás. Y fue tan bonito porque cuando yo llegué, lo primero que me dio duro fue la alimentación, ¿no? Eso sí, durísimo me dio la alimentación, el cambio de la comida. Pues, un boyacense come muchas verduras y come carnes y todo eso. Y allá pues... Se fue a comer pescado. Pescado. Y no, yo nunca me gustaba el pescado, la verdad. No. Y allá fue donde aprendí a comer pescado y ya le cuento la anécdota que me pasó para empezar a comer pescado. El primer día que bajo a desayunar, unas señoritas de color morenas me sirven el desayuno y vi como eso, ahí fue cuando probé el suero. Pues a mí no me gustaba el suero, probé el suero y el queso frito y así sucesivamente se imaginará. Entonces ese día fui a la panadería, compré pan, leche, huevitos y así, y salchicha. Le dije, bueno, al menos hágame en esto. Entonces cámbiame en el menú mientras que yo aprendo. Entonces, cuando yo formaba el personal no me traía ningún resultado tangible, ninguna parte operacional. Yo dije, pero no puede ser. Entonces, ahí es cuando uno sale con su conductor y salía con otro funcionario más y dábamos resultados. Volteando a la esquina, un camión lleno de mercancía, haga la incautación, el proceso, se ponía a disposición de rentas departamentales y así empezamos nosotros a trabajar. Entonces, desde ahí, noto que realmente me gustaba lo que yo hacía, porque yo solito aprendí a resultados y nunca permití que de pronto alguien me hiciera alguna, como se dice, corrupción, porque cuando usted habla con una persona, usted lo permite o no lo permite. Usted de una vez genera como una barrera y yo generé esa barrera desde el primer día que llegué, de ser transparente. Siempre me acordaba de los consejos de mi abuelo, el señor Antonio Álvarez, que fue un gran líder y pues me gustó. Entonces, estando allá en Turbo Antioquia, me tocó irme para recibir un pueblo que se llama Río Sucio, Chocó. Entonces, uno tiene que hacer un desplazamiento en lanchas, les dicen pangas allá, y más o menos el desplazamiento duraba unas 12 horas. Entonces, como buen ciudadano, me levanté temprano, la lancha salía a las 6:30, yo llegué allá a las 5:15, porque me decían que los primeros que llegaban podían tomar los mejores puestos para que no se maltrataran tanto en el viaje. ¿Qué quiero decir? Los mejores puestos son los que van casi cerca al motor. Los que van bien arriba, pues con el oleaje se maltratan y son los que más se mareaban. Entonces, por eso llegué temprano, no alcancé a desayunar. Y entonces salimos con ese desplazamiento y atravesamos todo el Golfo y paramos en Bocas del Atrato. En Bocas del Atrato, unas morenas con unas pailas grandes y vi algo apanado. Y dije, uy, eso es pollo, rico. Y entonces, con esa hambre que yo tenía, no era pescado. pollo, era pescado pargo rojo. Pero qué delicia ese pescado. Por eso dicen que los mejores para cocinar son las morenas. Entonces esa, pido yo una porción, y me la como, y yo, delicioso, y dije, pero ¿por qué me estaba perdiendo estas maravillas? Y fuera de eso, empaqué, y bueno, y me puede vender un poquito para allá por el camino, porque el desplazamiento 12 horas son 12 horas. Entonces me llevé, y qué delicia. No, ahí disfruté el pescado. Y desde ahí, como el pescado, llegamos a Río Sucio, Chocó como más o menos como a las 2:30, casi 3 de la tarde. Y conocimos la estación y en Río Sucio, Chocó, eran comisiones por 3 meses. Cuando yo llego a Río Sucio, Chocó, esa comisión duró 1 año y medio. Y usted dirá, ¿pero por qué? Yo cambié el contexto de esa comisión. La gente ya no se quería venir. Le enseñé a trabajar a mis policías en equipo y la gente
le gustó el trabajo que hacíamos allá. Entonces, gestionamos muchas cosas para que la alimentación de mis policías en ese sector fuera más económica. Ese tiene la percepción que cuando a uno lo mandan a ese tipo de comisiones o a ese tipo es porque está castigado. Sí, ese es un concepto que se está estandarizado, llamémoslo así, coloquialmente en la jerga militar y policial. Pero yo quería cambiar ese concepto. Cuando yo llego, ¿Pero usted iba castigado o no? no. Iba, digamos, entre comillas, no. Yo no sé si fue por el control que yo hice en el puerto. Pues digo, no, todos tienen que pasar por allá, porque era obligatorio que todos los oficiales pasaran por allá. Y entonces, pues, a mí mandaron de primero de todos los compañeros que llegamos para ese entonces en el año 98. Entonces, cuando yo llego allá, es como uno recibe las cosas. Es la actitud positiva que uno genere. Usted puede estar triste, pero usted tiene que demostrar amor y cariño. Entonces empezamos, allá la luz llegaba a las 12 del día y se iba a medianoche. Entonces imagínese, de no conseguir un producto frío era difícil. Entonces gestionamos una planta, la cual ya generaba la luz las 24 horas. Era el único bien inmueble, llamemos, o casa, o propiedad física que tenía luz las 24 horas. Entonces los policías ya podían tener su ventilador. Gestionamos unas mesitas de billar, gestionamos unas mesitas de ranita, porque yo digo, bueno, ¿qué hacemos acá 24 horas? La gente tiene que estar ocupada, tenemos que tener la mente ocupada. Entonces empezamos a buscar juegos didácticos, parqués, billar, cartas, lo que sea. Entonces la gente jugaba y la pasaba rico ahí. Fuera de eso gestionamos tener como un bar, llamémoslo así, donde usted conseguía gaseosa, yogures, todos los productos, pero nosotros los vendíamos al costo que era. Nosotros no teníamos ninguna utilidad, nada, sino al costo que era, pues para que el policía le rindiera más el sueldo, porque en ese entonces un desplazamiento saliendo y regresando en una panga de esas era costosísimo. ¿Y quién lo iba a visitar a uno allá? Entonces ya uno gestionaba para que las esposas vinieran y demás. Y eso generó un trabajo en equipo. Entonces ya empezamos a gestionar pescado, empezamos a gestionar pollo, empezamos a gestionar carne, arroz. Entonces ya la comida o la alimentación del policía le salía muy económico. Entonces cuando usted cambia eso y empezamos a dar resultados también operacionales, dábamos resultados operacionales interesantes, entonces esto genera que ya los policías no se querían ir, porque son los mismos policías que solicitaban, venga, yo ya cumplí los 3 meses, cámbiame. Entonces me llamó el comandante, en ese entonces el comandante de departamento, y me dice, Walter, ¿usted qué está haciendo allá? Que la gente ya no se quiere venir. Y pues la única forma es que usted venga y se Y dé mire, cuenta por usted mismo, porque yo le puedo contar una historia y usted va a decir, no, este ya me tramó. Entonces, fueron allá y ahí empezamos nosotros a cambiar esa dinámica de las comisiones de orden público y más. Y señor, algo importante, señor, no, no, siga, siga. algo importante. Mi sueño era atravesar el río Atrato nadando. Eso es inmenso, eso es gigantísimo. Lógico, lo hicimos aprendiendo ahí, pero obviamente que ahí va una canoa o lanchita, pues por si nos cansábamos. Y pues obviamente que usted nunca va a salir al frente, usted va a salir bien abajo y así sucesivamente hacíamos para el regreso. Eso fue una experiencia muy bonita. La gente del Chocó es muy agradable. Allá comimos muchos productos de peces. Usted no eran los pescados que comió. La doncella, la recomiendo, deliciosa. Aquellos que quieren fortalecer su amor, llamémoslo así, está el corocoro. Esto es una delicia, es una bendición. Son pescados muy ricos. Entonces, es algo muy bonito que yo viví allá en el Chocó, esa experiencia espectacular. Y la gente es muy agradable, ¿no? ¿Cuál fue la mejor unidad de policía en la que usted tuvo la oportunidad de trabajar? Bueno, hay muchas unidades que recuerdo, donde yo trabajé, porque yo trabajé también en La Guajira, trabajé en Risaralda, trabajé en el Cauca, trabajé en la metropolitana de Cali, estuve en Medellín. Y
Bogotá también estuve laborando, pero una de las unidades que uno lleva en el corazón y que es una insignia, porque cuando yo le comenté a usted que hubo un mayor que se llamaba en ese entonces Oscar Gamboa Argüello, que fue el que me dio los consejos y las recomendaciones. Cuando él iba a ascender a general, a él le encomendaron una misión importante de crear un grupo operativo. Y él me llama y me dice, quiero que toda esa experiencia que usted tiene venga y vamos a construirlo y que usted también me ayude a trabajar. Entonces, ese grupo se llama la Fuerza de Control Urbana, muy conocida como el FOCUR. Durante el tiempo, era un grupo de reacción que dependía directamente del director de Seguridad Ciudadana y iniciamos con dos compañías aproximadamente de 150 hombres cada una, o sea, éramos 300 hombres en dos compañías. En esas dos compañías también tenía incorporado un personal de policía judicial, de la IJIM, un personal de inteligencia de DIPOL y un personal que en ese entonces se llamaba la policía comunitaria, como ese acercamiento con la comunidad, como para hacer frentes de seguridad y para recolectar información. Empezamos nosotros a recorrer todo el territorio nacional y a dar resultados. Como dimos tantos resultados positivos, llamémoslo así, agradables, pues se creció. Entonces ya crearon 2 compañías más, 4 compañías más, ya éramos 8, 10, llegamos a 12 compañías en ese entonces. Y ahí fue algo espectacular. ¿Por qué? Después de que en el mandato de mi general Janio Riaño, los generales León Riaño, el que fue director de la Policía Nacional, él le cambia el nombre al FOCUR y crea la Unipol. Entonces, los que somos abogados sabemos que no pueden existir 2 cargos que tengan una misma función. O se suprimen o hay lo que llamamos una sustitución patronal. O sea, o FOCUR compra la Unipol, llamémoslo así coloquialmente, o la Unipol compra a la FOCUR. En ese entonces, pues como él crea la Unipol, pues todos resultamos perteneciendo a la Unipol. Entonces, ese grupo lo llevo en el alma porque en ese momento nos quitaron la comisión de IPOL, nos quitan la comisión de Policía Judicial de la IJI y quedamos simplemente personal, llamemos así, como una contraguerrilla en ese entonces, se puede decir como para que usted me entienda, un grupo de choque. Entonces, con los comandantes de la Unipol, empezamos nosotros, en ese entonces estaba mi coronel CP Ayala José Edgar, que le decían el mono, y él me dio un apoyo fundamental. Él me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer, Walteros? Entonces, déjeme y vamos a fortalecer o a crear una policía judicial. Entonces, ahí es cuando empezamos nosotros a buscar los mejores talentos que estaban en la Unipol. Gente que tenga ciertas habilidades, ciertos talentos, y empezamos a capacitarlos. Los capacitamos nosotros en los siguientes temas. Ahí es donde empieza esa gestión y por eso ahora me entiende que por qué lo llevo yo en el alma. Empezamos nosotros a hacer un trabajo muy articulado con la Escuela de Investigación Criminal, los capacitamos en el curso básico de Policía Judicial, luego hicimos un convenio con el ICITAC, con la Embajada Americana, y logramos darles el vetting a todos los policías de la Unipol. ¿Eso qué quiere decir? Para uno recibir una capacitación del gobierno americano, pues usted tiene que estar certificado en que usted no tiene nada que ver con derechos humanos. Entonces empezamos a recibir capacitaciones a este personal en oralidad y conceptualización en audiencias, primer responsable, elementos materiales, recolección de elementos materiales probatorios, obtención de muestras invasivas, oralidad y contextualización en audiencias, primer respondiente y demás. Entonces, todas esas capacitaciones íbamos fortaleciendo el talento humano. Y usted dice, ¿por qué lo estaba haciendo? Entonces ya nos fuimos a la escuela de inteligencia. En la escuela de inteligencia recibimos que ese mismo personal recibiera el diplomado de inteligencia, lo que llaman el básico, el de fuentes humanas y operaciones de inteligencia. Entonces, un solo hombre de policía judicial que en el futuro iba a ser parte, vea toda la formación que yo le di. ¿Por qué? Porque cuando yo fuera a hacer la gestión de que nos dieran las funciones de policía judicial, pues nos iban a decir, bueno, ya usted ya los capacitó. Entonces yo ya agotaba esa parte. Entonces, cuando yo agoté toda esa parte, empieza ese proceso de que nos otorguen las funciones de policía judicial. Entonces, hicimos varias mesas de trabajo, reuniones, ahí nos tocó hacer una línea de investigación
y ante todo logramos que la DIJÍN reconociera a la Unipol como un hijo, como cuando hay un reconocimiento, un hijo extramatrimonial, entonces nos reconocen y ya todos los funcionarios de policía judicial de la Unipol legalmente hacen parte administrativamente de la DIJÍN y operativamente de la ICET, del grupo La Unipol. Y son los que han hecho investigaciones muy buenas, muy buenas. Y es cuando yo le decía a usted en el AIC que hicimos en Ciudad Bolívar, fueron ellos los que adelantaron esas investigaciones y fueron muy importantes. Por eso los llevo en el corazón. ¿Por qué? Porque les decía yo a ustedes que era mi hijo. Es muchos años, capacitaciones, empezamos nosotros ya a gestionarles recursos, motocicletas, vehículos, recursos para gastos reservados, para pagar informaciones. Entonces es algo que lo diseñamos y lo construimos partiendo de un trabajo en equipo. Yo solo no lo hice, pues obviamente que tocaba hacer gestiones y por eso esa unidad la llevo en el corazón. Y no tengo todavía la piocha de la Unipol, ¿no? Falta es que me la otorguen. ¿Qué le gusta hacer al mayor Walteros en su tiempo, ahora retirado de la policía? Nosotros Vale. hablamos de que el mundo cambió. ¿Cómo le ha cambiado la vida al mayor Walteros haber salido de la policía? ¿Qué hace hoy en día el mayor Walteros? He fortalecido una anécdota que tuve hace muchos años, cuando mi abuelo Antonio Álvarez estaba en vida, porque mi mamá todos los sábados a las 6 de la mañana nos enviaban en la buseta para el campo. Y el sábado y parte del domingo, mi abuelo nos enseñaba actividades del campo, ordeñar los marranitos, los cabras, cortar el pasto, echarle comida, arrancar yuca, cortar el pasto para los conejos, etcétera. Entonces, en una experiencia de esa, yo le digo a mi abuelo, abuelo, regáleme la última cosecha de café. Y mi abuelo me regaló la última cosecha de café y yo contraté a mis primos, pues todos pequeños, y empezamos a recoger el café. Me acuerdo entonces que cogimos como unas 6 cargas o 7 cargas aproximadamente, y la vendimos. Pues mi abuelo fue el que me la ayudó a vender, y en ese entonces me acuerdo que nos pagaron con billetes de 200 pesos, donde antes eran los cafeteros, que se ven por la parte de atrás los cafeteros. Más o menos creo que alcancé a reunir como 70,000 pesos en ese entonces. Y el primer negocio que yo hice con mi abuelo fue comprarle una novilla. Y ahí viene porque es lo que me gusta hacer. Entonces compramos la primer novilla, mi abuelo me la entregó, y ¿a dónde la piensa tener? Entonces él me hizo un contacto con mi mamá, un señor de Santana, se la entregamos al aumento y pasaron varios años y cuando fuimos había muchos animales, porque daba puras terneras y eso fue una bendición. Yo creo que fue la bendición de nuestro abuelo. Con eso mi mamá lo vende y compra la casa en Moniquirá y quedó que me gusta mucho la ganadería. Entonces, mi mamá y mi papá tienen 2 fincas en Monijirá y lo que hacemos es ir vacunar el ganado que tienen mi papá y mi mamá. Yo lo vacuno, yo los purgo, aprendí a vacunar. ¿Por qué? Porque pues me gusta. Eso es una faceta espectacular. Por ahí tengo fotografías en el Instagram del ganado que tienen ellos y yo voy y se los vacuno, trabajo con ellos de alguna manera y he aprendido mucho de ganadería. Entonces mi sueño es el campo, disfrutar el campo, disfrutar el ganado, enseñarle a mi hija las bondades que tiene la ganadería y eso es lo que me fascina a mí. Y otra faceta es trabajar en equipo y enseñar. Yo creo que las oportunidades que nos han brindado en el seminario web El Mundo Cambió es una oportunidad donde yo me gusta poner en práctica toda la experiencia que adquirí por casi 24 años, 8 meses, 12 días que estuve en la institución, y fueron muchas cosas que a veces los comandantes no creían y logramos sacarlo antes. Entonces, esas son las facetas que me gustan a mí en el momento y disfrutar la familia, disfrutar a mi hija que tiene 1 año y 15 meses y eso nos va a permitir a nosotros como crecer, ¿no? Yo creo que esto de la epidemia
pues aprendió a caminar y entonces he disfrutado esas facetas que son tan bonitas que si hubiese estado activo, no las hubiese disfrutado. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y la verdad, pues, eso es lo que me fascina, el campo. Todo lo que tenga que ver con el campo y las actividades del campo. Y vuelvo y le repito, me gusta vacunar. Lo único que no he aprendido hasta ahora es coger la vena del ganado, pero yo sé que próximamente vamos a aprender, pero ya sé castrar, ya sé poner subcutánea o intramuscular, cualquier tipo de... Yo mismo vacuno, como digo todo, pongo el carbón, pongo vitaminas, ponerle invermentina, doramictina, eso me fascina. Por ahí tengo foticos cuando me dedico a esas actividades que son muy bonitas. ¿Cuál fue el último cargo que desempeñó Mayor Walteros en la policía? Bueno, el último cargo fue aquí en la Metropolitana de Bogotá como jefe del CIETS. ¿Qué significa CIETS? Centro de Información Estratégico Seccional Policial. Ahí lo que nos dedicamos, cuando yo llegué a la Bogotá, yo no sabía qué era eso. Y lo primero que yo hice para entender los cargos, porque esto yo lo hacía siempre cuando yo recibía un cargo, era pedir toda la normatividad que regula el cargo. Las resoluciones, decretos, instructivos, órdenes, para yo saber más o menos cuál era la visión o las funciones que tenía el cargo y hasta dónde podía yo ir. Cuando yo empiezo a hacerle una línea de tiempo a eso, encontré que era algo mágico. Cuando yo llego a la oficina, pues simplemente habían 3 funcionarios ahí y empezamos a trabajar. Entonces, ahí logramos hacer algo espectacular. Yo creo que generamos o marcamos la historia porque incrementamos el pie de fuerza, llegamos a tener 16 unidades ahí, de 3 llegamos a incrementar en 3 unidades más y empezamos a hacer análisis. Empezamos a hacer análisis del delito, los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. Empezamos a analizar los riesgos sociales, que es importantísimo, porque eso no se tenía. Y en Bogotá hicimos el primer mapa de los riesgos sociales. Eso no lo tiene ninguna unidad en Colombia, no lo tiene ninguna. Nosotros lo hicimos en Bogotá. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que anticiparnos al delito, al hecho punible. ¿Y cómo nos anticipamos? Pues conociendo cuáles son los factores que causan en ciertos entornos que se presente el delito. Entonces, en ese cargo me permitió trabajar de la mano con FENALCO, trabajar de la mano con ACE Colombia, trabajar de la mano con la Fede Seguridad, trabajar de la mano con ADC, trabajar de la mano con Cotelco, trabajar de la mano con todas las droguerías y farmacias, que eso fue algo muy interesante. Y empezamos a hacer análisis. Eso nos permitió a nosotros diseñar el AIC de Bogotá. Yo estuve 3 años consecutivos en la teoría, coger esa teoría y volverla a la práctica. Fueron 3 años consecutivos de experiencia en una ciudad de más de 8 millones de habitantes que logramos hacer 4 AIC por año. Eso fue algo muy bonito. Hubo un reconocimiento del director de Seguridad Ciudadana, donde logramos nosotros en toda la tiempo identificar bandas. Y hubo un reconocimiento muy importante porque yo lo que hice fue articular, ordenar. Ahí es importante los liderazgos de las personas para traer equipo, porque yo solo no puedo trabajar. Yo solo me sentiría mal. Entonces yo tengo que rodearme de gente que tenga vocación de trabajar y no importa, ahí aprendemos todos. Hay anécdotas, yo siempre cuento esta anécdota. Hay un patrullero que se llama Capera y ese patrullero lo traje a la fuerza disponible y en 3 oportunidades se me presentó para que lo volviera a la fuerza disponible. Porque él decía, mi mayor, es que con usted se trabaja muchísimo. De tranquilo, que usted va a aprender. Y entonces, el hombre hoy en día, antes de retirarme, lo llamé a mi oficina y le dije, siga trabajando como lo viene a hacer, porque usted ya aprendió. Y hoy en día me da gracias porque pues, él nunca pensó que podía hacer todas esas cosas que para él eran algo dificilísimo. Entonces, por las orientaciones que le dimos, fue algo importantísimo. Y yo creo que ese CIET lo que hizo fue que empiecen a creer en la institución, en la Policía Nacional. Que es difícil Y Mayor, ya que usted dice eso, ¿por qué o qué le dice usted a la gente para aquellos que no creen en la institución, deban creer en la institución? Bueno, yo creo, lo primero que todo es que los policías tienen que ser pulcros
en lo que dicen, en lo que hacen y lo que tienen que ser. ¿Qué quiere decir con esto? No es solamente la retórica, o sea, manifestarlo, sino con el ejemplo hacerlo y que se vean victorias tempranas. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando usted hace victorias tempranas, pues usted ya empieza a convencer a las personas. Entonces, las personas son veedores que ven lo que hacen los servidores públicos, o sea, nuestros policías que están en los cuadrantes, cuando ellos, de alguna manera, cómo atienden o cómo abordan un requerimiento de cualquier ciudadano que sea residente en el sector o va de tránsito por ese sector. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros escucharlos, entender su problema para poder darle una solución, ya sea de manera inmediata o cómo se la podemos dar a largo plazo. Entonces, eso tiene que transmitir, el policía tiene que transmitirlo, pues para que nuestros ciudadanos crean, porque vemos en redes sociales cómo se ha masificado ir en contra de cualquier servidor público, desde un alcalde, un gobernador, un senador, un político y hasta un policía. ¿Por qué? Porque a veces no atendemos esas necesidades de manera pronta, sino lo que hacemos es dilatar, dilatar, dilatar. Entonces, nosotros tenemos que ponernos frente a esos problemas y eso es lo que va a hacer de que las comunidades hablen por sí solas. Las mismas comunidades van a decir, venga, es por ejemplo, este ejemplo sencillo, Carlos. Cuando usted confió en mí y empezó a conocer mi trabajo, usted antes de hablar conmigo, usted tuvo que haber hecho un sondeo y decir, bueno, y ese mayor C es tramador, cumple, hace, no, nos pones trabajo. Señor, eso es a toda hora bien pensando, ese contesta a las 24 horas el celular, ese camella. Entonces, eso cambia el chip, porque convencer no es fácil. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en los policías, y los policías lo tienen. Yo nací solito. Cuando yo nací, vea, no sabía ni que yo quería ser alcalde, y vea, resulté siendo policía. Entonces, y esa es la formación que tenemos que hacer nosotros, de manera, también hay que prepararnos académicamente. Yo me preparé en la Universidad Autónoma de Colombia, que hay cerquita, y muchos dirán, pero esa universidad es de un pensamiento ideológico, no lo quiero decir acá, pero ya me entendieron, y entraba yo uniformado a todas las clases. No me da pena de ser policía. Y ese uniforme, los compañeros y los profesores decían, usted es un policía diferente a todos los demás. Me decían, porque yo me tomaba un cafecito con ellos, hablábamos, analizábamos, aceptaba cuando cometíamos errores y les explicaba por qué a veces ellos no podían aceptar porque nosotros estábamos actuando de una forma coherente frente a la normatividad que rige nuestro país. Y eso generó que una docente, que admiro mucho, me invitó a ser parte de los seminarios de investigación de derechos humanos, imagínense. Entonces, fue algo muy importante. Cuando yo estuve en la Universidad Autónoma, me graduó como abogado. En esa misma universidad hago una especialización de Derecho Público y eso me permitió a mí, docentes que tuvimos en esa universidad son muy buenos. Allá la actual presidenta de la Corte Constitucional me dio clases a mí, la doctora Gloria Ortiz me dio clases a mí. Entonces, allá hay buenos docentes. Entonces, eso me tiene que tener también el policía, capacitarse, no esperar que la policía le dé todo, sino uno mismo autocapacitarse. Entonces, eso me permitió a mí fortalecer y por eso logramos un trabajo muy importante en Bogotá, un trabajo que hará en la historia, marcará la historia, porque lo que se hizo eso las 24 horas, llamémoslo así, atendiendo siempre nuestro teléfono, yendo donde tenía que estar el problema, no importaba la hora que fuera, yo me movía hasta bueno, en moto no puedo montar en moto, pero me movía más que todo en Transmilenio porque los desplazamientos eran muy cortos, rinde movilizarse uno en Transmilenio en Bogotá, cambio en un vehículo pues más difícil llegar a tiempo, pero atendíamos todos esos requerimientos. Yo creo que no hay nada como el deber cumplido y porque tengo una bebé de año y medio, pues yo quería, era antes de retirarme, decir que realmente trabajé, que realmente aporté un granito a la seguridad ciudadana de muchos enfoques. Y eso, pues, hacemos, aquí hay una anécdota muy importante, quiero contarla. Cuando ustedes empezaron lo del Código Nacional de Policía a salir, ustedes encontraron que salían el caso de la empanada,
bueno, y muchos casos así particulares. Y el comandante operativo en ese entonces me dice, tomémonos un café, Walteros. Y él me pregunta, ¿usted qué piensa de lo que yo dije hoy en la rueda de prensa? Le dije, ¿sabe qué, mi colega? Usted la embarró. Nosotros la embarramos. Y ese procedimiento se va a caer y le expliqué por qué. Y vea, nos dieron la razón. Por eso es importante capacitarnos. Ahí fue cuando empezamos a hacer los acercamientos y nos reunimos en la UTL del representante de la Cámara India Esprilla. Y él me dijo que me daba 20 minuticos. Y fue tan bonito que duramos más de 4 horas allá, 5 horas, se puede decir, en su despacho. Y él nos apoyó mucho en el tema de la realización de las AIC. ¿Por qué? Porque en las AIC se necesitan sociólogos, psicólogos, abogados, ingenieros. Entre más ramas o conocimientos se tenga, pues usted construye o le da una solución más concreta al problema. Entonces, logramos trabajar con ellos. Yo me acuerdo el primer día que empezábamos las mesas de la mesa estratégica, hubo un señor coronel donde me dijo a mí, yo no trabajo con esas personas. Y cuando terminó el ejercicio, oiga, a veces uno se equivoca. Vea, este país podemos trabajar todos con todos, respetando cada quien como piensa. Entonces, el policía tiene que tener esa capacidad de poder atender el que piensa al lado derecho, el que piensa al lado izquierdo, el que piensa al lado del centro, y tener esa capacidad porque nosotros tenemos que ser apolíticos. Ahorita que tengo ya redes sociales, porque antes Sí, cuando estaba en la policía no tenía redes sociales. le estás dando duro, ¿no? Sí. Entonces, yo ya, todas las opiniones que yo doy ahí, las doy a título personal, no las doy a título de nadie, nada. Primero, por la capacidad o el conocimiento que he adquirido y que uno sabe que tiene que ser así. Entonces, yo las doy a título personal. Le he hecho críticas a la Policía Nacional, le he hecho críticas a la Secretaría de Seguridad, le he hecho críticas a la alcaldesa, le he hecho críticas a diferentes partidos, como también le he valorado el trabajo que hace la policía, la secretaría y la alcaldesa, y cuando le valoro el trabajo a la alcaldesa es cuando me dan duro, ¿sí me entiende? Duro, sí. Sí. Pero entonces Más que todo en Twitter. sí, uno tiene que ser imparcial. Yo me considero que salgo de la Policía Nacional y me puedo tomar un café tranquilo en cualquier parte. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales, mi mayor? En redes sociales, ¿puedo colocar la imagen ahí? Sí, claro. Venga, entonces vamos a... Yo le suelto la mía sí, y lo voy usted... a compartir ahí. Eso. Yo le suelto la mía y usted coloca la suya. Ok. Y le damos aquí. Y mientras lo va haciendo, mi mayor, cuéntenos cuál fue el momento más duro que usted ha tenido en su vida. Bueno, ¿Y tengo cómo varios. hizo para salir de ese momento? Un momento que usted ya ha dicho, no sigo, o se haya sentido como creo yo que nos estamos sintiendo todos hoy en día. ¿Y cómo hizo para salir de él? Bueno, yo creo que tengo varios momentos. Y uno de ellos es, usted no se imagina, yo me encontraba en la Alta Guajira, ahí están mis redes sociales, el Twitter y el Instagram, es el de abajo. Imagínese que nos encontramos en la Alta Guajira, en Vallaportete, no sé si se ubica, donde está el primer parque eólico que hay en Sudamérica, que en ese momento se construyó, pues construyó las empresas públicas de Medellín. Entonces, ese día estábamos en la inauguración y veníamos en un desplazamiento prestando la seguridad. Sufro un accidente y sufro fractura de mi columna, la L2 y la L3. Por eso es que no puedo montar en moto. ¿Qué quiere decir? No me puedo colocar de pie, pero tengo movimiento de piernas. Entonces, eso me generó a mí un momento de show, un momento de crisis que yo no... Usted se le pasan tantas cosas por la cabeza a uno, que uno dice, bueno, ¿será que puedo volver a caminar? Y estando yo en el hospital, ahí en Ribacha que me atendieron, se me vino a la mente lo siguiente. Le decía a mi coronel, entonces en ese momento estaba el teniente coronel Pinzón Arana César Augusto,
a quien respeto y admiro mucho porque él me enseñó muchas cosas. Es una persona experta en inteligencia y experta en policía judicial. Y entonces yo le explicaba qué quedaba pendiente del trabajo. O sea, yo seguía como normal, ¿no? Pero sabiendo que no me podía colocar de pie. Entonces, me remiten a la Clínica Regional del Norte, donde allá varios médicos empiezan a analizar mi caso. Pues yo nunca preguntaba nada, ¿no? Pero imagínense, allá perdí hasta la vergüenza. Imagínense, no tenía control de todo, imagínense. Perdí la vergüenza ya con las enfermeras. Y me hacen la cirugía y gracias a Dios vuelvo a caminar, pero empieza uno como de niño, ¿no? A sentarse, a dar su primer paso y así sucesivamente. Entonces, ahí yo pensé que hasta ahí me llegaba, pero yo decía, todo está en la mente. Le decía a Dios, ayúdeme. Y Dios, pues, me dio la oportunidad y vea que eso me generó una disminución de mi capacidad del 57%, pero muchos decían, pero eso ¿dónde la tienen? No, porque todo lo manejaba con la mente. Y si me excusé de servicio, fueron muy pocas, fueron muy contadas, se puede decir, porque la realidad todo usted lo tiene en la mente. Entonces, eso me permitió a mí demostrarle a aquellas personas que están en la institución que eran no aptas, que sí se puede trabajar, que no somos una persona que no pueden hacer sus cosas. Entonces, ese fue el momento para mí más crítico que me generó a mí de que no sabía si podía. Y a pesar de eso, estuve en un grupo operativo, hacía allanamientos, hacía de todo, porque todo lo manejaba en la mente, sino pues obviamente que ya después me traen a un nivel central a generar más estrategias y demás, pues por la misma capacidad, y yo creo que pues todo va a la formación que he recibido y que me gusta mucho leer, entonces, y eso hace que uno cualquier cosa lo saque adelante. Eso fue para mí muy importante, Carlos. Fue un momento. ¿Cómo visualiza usted lo que nos está pasando y cómo cree usted que nosotros desde las empresas, eh, nosotros como profesionales, como empresarios, como empleados, podemos aportarle a la situación y cómo cree usted que debemos articular esfuerzos para salir adelante de esto? Bueno, primero que todo, tiene que atender las recomendaciones, las instrucciones que imparte desde el presidente de la República, desde los gobernadores y alcaldes distritales y de las capitales y de los municipios. Igualmente las autoridades administrativas, hablemos así, por ejemplo, como los inspectores, hablemos así como los secretarios de salud, la Policía Nacional, ¿sí? Y demás autoridades que de alguna manera imparten algún tema que tenemos que nosotros atender. Ese es lo primero. Lo segundo es ponerlo en práctica. No engañarse a uno mismo, porque el incremento, ahorita todo el mundo está hablando de que hay una reducción de los delitos, ¿cierto? Muchos empresarios no han podido abrir sus establecimientos, pero cuando apenas los abran, pues acuérdense que los criminales también necesitan ¿qué? Comer, ¿cierto? Ellos también necesitan comprar ropa. Ellos también tienen hijos para darle la educación. Entonces, vamos a encontrar que ahorita se va a desbordar la delincuencia apenas todo vuelve a la normalidad. Y entonces, ¿van a volver los hurtos a personas en la misma esquina? Sí. ¿En los mismos sitios que son reconocidos? Sí. ¿Qué necesitamos? Los ciudadanos donde puedan colocar en cada casa, en cada establecimiento de comercio, una cámara interna y una cámara externa, nos va a ayudar mucho para la seguridad y la convivencia de cualquier persona que transite por el sector. Y poner en conocimiento de las autoridades, del comandante del CAI, si es el caso, el comandante de estación, hechos que tengan una coherencia y que sea algo que al momento de corroborarlo y verificarlo digamos, por la seccional de inteligencia, pues realmente conlleve a una desarticulación de alguna banda. Aquí le voy a comentar la anécdota de un señor que me envía por WhatsApp una noticia que sale en City TV de un hurto a una droguería. El señor, de su rabia e impotencia,
manifiesta todas las debilidades que tiene el Estado frente a la seguridad. ¿Qué hice yo? Pues abordé al señor, lo llevé a la oficina, lo atendí, lo escuché y de una vez coordinamos con unos funcionarios de policía judicial de la Unipol, quienes le hacen una pequeña, a pesar de que supuestamente le iban a recepcionar la denuncia, le hicimos una entrevista y en la entrevista se incorporó todo el proceso y logramos desarticular esa banda porque esa banda ya la teníamos con otros eventos más. Por eso se le hizo simplemente la entrevista. Y ahí es donde los ciudadanos tienen que denunciar cualquier hecho. Muchos dirán que para qué denunciamos. Que eso no va. No, sirven para los análisis, sirven para las estadísticas que le permitan poder decir qué está pasando en el sector para que puedan ahorita los alcaldes en este año que tienen que generar su plan de seguridad, llamémoslo así, que va a tener una injerencia en los próximos 4 años, lo que dura su mandato, realmente podamos satisfacer las necesidades de la comunidad. Pero si los ciudadanos ahorita que levanten el toque de queda, el alineamiento, seguimos como hemos seguido, pues muy seguramente, ¿quiénes son los que salen beneficiados? Pues los mismos delincuentes que hacen que los ciudadanos guarden silencio, no denuncien. ¿Por qué? Porque nunca va a suceder nada. No. Cada día nuestra policía va mejorando sus protocolos de los procedimientos y van siendo más rigurosos en la formulación, en ese programa metodológico que pactan con el fiscal, y eso nos va a permitir nosotros identificar estructuras y bandas delincuenciales que realmente tienen aceptados ciertos sectores. Pero mientras que guardemos silencio, no pongamos en conocimientos a las autoridades, pues muy seguramente pues esas bandas pasarán como en los análisis que hicimos nosotros. Encontramos, imagínense, clanes familiares, el tatarabuelo, el abuelo, el papá y el hijo, todos 4 generaciones en la cadena criminal, hurtando o cometiendo el mismo tipo de conducta criminal. Pero ¿cómo se corta? Cuando nosotros nos acercamos y empezamos a dar información que tenga vocación de hecho. Hay que saber buscar los canales. No todos podemos suministrar la información porque de pronto hay personas que primero no tienen la capacidad para asimilar, por eso es importante que siga esa capacitación al interior de la policía para poder atender a nuestro cliente externo, que es la comunidad, y de esta manera lograr lo que todos quieren, que cuando levanten este aislamiento, delitos van a existir, pero que no existan en la misma proporción que ocurrieron antes del aislamiento o esta cuarentena que se generó. Pero necesitamos que la comunidad denuncie, ponga conocimiento y entre más, vea, algo importante, Carlos, que es cada familia comprar las cámaras, que le digo yo, póngalas al frente de su casa, interna y externa. Uno no sabe si ese video le sirvió a un ciudadano que iba pasando por ahí o al vecino, o inclusive para controlar si su hijo llegó al colegio ya, está ahí en la casa o no está ahí en la casa. Eso es importantísimo en ese sentido para que todos apoyemos a nuestra Policía Nacional y obviamente a la Secretaría de Seguridad en cómo podemos nosotros trabajar en equipo. Mi mayor, yo creo que fue un muy buen café, muy productivo. Total. Abordamos muchas cosas que darían por hablar, pero pues el tiempo también es corto. Sí. Esperemos poder tener otra conversación igual, con otro tipo de temas, ahondar más en su ardua labor. Y nada, un mensaje final para toda la gente que nos ve y nos va a escuchar en las redes sociales del seminario y en las redes de EGRIS. Bueno, para todos los asistentes a los seminarios web, El Mundo Cambió, y para aquellas personas que de pronto se perdieron de los seminarios, en nuestra página web, el seminario web, ahí están todas las ponencias muy buenas de profesionales que lo hicieron sin cobrar, lo hicieron con amor, que nos van a servir tanto para nuestra vida personal, familiar y para nuestras vidas institucionales, los que trabajan o direccionan cualquier empresa y demás. Es importantísimo la capacitación, es importantísimo que siga usted, Carlos, con estas alianzas que ha hecho con diferentes universidades, esta última alianza que hizo con la universidad en España, donde muchos van a tener
una beca, llamémoslo así, de hasta un 70% o más posiblemente, simplemente por visitar la página y haber recibido una capacitación en El Mundo Cambió. El mundo cambió para muchos, el mundo cambió para la policía, el mundo cambió para la misma alcaldía. Vamos a encontrar ahorita, Carlos, que la política pública se tiene que focalizar mucho en todo lo que tiene que ver la cadena de la salud, en establecimientos, en cómo poder recibir todas estas personas. Y entonces, hacia allá, ciudadanos que me escuchan, miremos cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar. Sigamos trabajando en equipo, sigamos ayudando a nuestro vecino si le falta un mercado. Ayudemos si alguien está cometiendo un delito, pues cómo podemos ayudar para que formule la denuncia. ¿Para qué? Para que dejemos un país más seguro a los hijos de nuestros hijos y sigamos trabajando en equipo. Y muchas gracias, Carlos Rojas, la gloria para Dios, como usted siempre lo dice. Siga usted liderando estas reuniones, como lo dice usted, un café virtual que nos va a servir a muchos y conocer un poquito de cómo esas personas de alguna manera surgieron y tienen ciertas experiencias que adquirieron a través del tiempo. Muchas gracias, Carlos, y a todos los que van a ver esta entrevista o esta charla, como lo quieran llamar, El Mundo Cambió en Seminario Web. Muchas gracias, Mi Carlos. mayor, Dios lo bendiga y que la gloria es para Dios y muchísimas gracias por todos sus aportes, por toda una vida que le entregó usted a servir a la policía y a la patria. Dios lo bendiga y estamos en contacto. Así es, Carlos. Dios los bendiga a todos y una feliz tarde para todos. Hasta luego.